Reducción de términos semejantes 1. Bien, vamos a estudiar cómo reducir términos semejantes. Primero, revisemos cuáles son las partes de un término. Esto es un término algebraico, es como un monomio. En todo término algebraico se compone de dos partes principales, de la parte literal y de la parte numérica, que la parte numérica lo vamos a llamar coeficiente. Entonces, todo término se compone de la parte numérica, que le decimos coeficiente, y de la parte literal. La parte literal son todas las letras. Bien, decimos que dos o más términos son semejantes si su parte literal es igual. Otra vez, dos o más términos son semejantes si su parte literal es igual. Bueno, ¿y a mí para qué me interesa que dos o más términos sean semejantes? Pues porque si dos o más términos son semejantes, se pueden reducir operando los coeficientes de dichos términos. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo vamos a entender con el siguiente ejemplo. 8x cuadrado menos 15x menos 20x cuadrado. Primero, revisemos cuáles términos son semejantes. Dice, dos o más términos son semejantes si su parte literal es igual. Revisemos cuál parte literal es igual. Primero, pensemos, ¿cuántos términos hay allí? En esta expresión hay tres términos. 8x cuadrado es un término, menos 15x es otro término y menos 20x cuadrado es otro término. Entonces son tres términos. Miremos si hay términos semejantes entre ellos. Pues vemos que sí, porque estos dos términos tienen la misma parte literal. El término 8x cuadrado y menos 20x cuadrado tienen la misma parte literal. ¿Cuál parte literal? X cuadrado. Cuando se dice que la parte literal debe ser igual, es absolutamente todo. El exponente debe ser igual, las letras deben ser iguales, si es en fracción debe ser igual, o sea, la parte literal es exactamente igual en todo el sentido. Bueno, en este ejemplo ya determiné que esos dos términos son semejantes, el primero y el tercero. Después me dice que si dos o más términos son semejantes, se pueden reducir operando los coeficientes de dichos términos. Quiere decir que como estos dos términos son semejantes, puedo sumar o restar los coeficientes. Recuerden que los coeficientes son una parte numérica. Quiere decir que 8 lo puedo operar con 20. ¿Y cómo lo puedo operar? 8, ¿qué signo tiene? Tiene un signo positivo. Recordemos eso del tema de números enteros. Entonces es más 8 menos 20. Es una suma o resta de números enteros. Más 8 menos 20, recordemos cuánto nos da. Como son de signos diferentes, es una resta. Y 20 menos 8 es 12. Y como el número mayor tiene signo negativo, entonces el resultado va a ser menos. Va a ser menos 12. ¿Menos 12 qué? La misma parte literal que teníamos. Menos 12x cuadrado. Bien. Operamos el primer término y el tercero. El segundo no lo hemos operado, entonces el segundo lo ponemos tal cual. Ponemos menos 15x. Y ahora nos preguntamos si estos dos términos son semejantes. Pues miremos, el primer término tiene la parte literal x cuadrado y el segundo tiene parte literal x, solamente x. Las dos partes literales no son iguales. Como no son iguales, no son términos semejantes y no se puede reducir más. O sea que esta es la expresión más reducida que podemos tener hasta el momento. Pasemos con otro ejemplo. Igual que en el caso anterior, vamos a revisar qué términos son semejantes inicialmente. Miremos, en el primer término es 6x a la 4. Entonces revisamos en los demás términos, en los otros tres, cuál término tiene la misma parte literal, o sea, x a la 4. Vemos que el primero y el cuarto término son semejantes ya que tienen la misma parte literal. Entonces recordemos, si son semejantes, ¿qué podemos hacer? Sumar o restar los coeficientes.
el coeficiente del primer término semejante es 6 y del otro término semejante, o sea, del último término que está encerrado en esta circunferencia verde, ¿cuál es el coeficiente de ese término? Recordemos que en una expresión algebraica, si la parte literal está sola, entonces se asume que su coeficiente es 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar o restar 6 del primer término menos 1 del cuarto término. Y 6 menos 1 es 5x a la 4. Escribo los demás términos que no he operado. Y vuelvo y me pregunto, ¿qué términos son semejantes? El primer término de x a la 4 ya se redujo con lo que se podía. En este momento no hay términos semejantes con x a la 4. Pero con x al cuadrado sí hay términos semejantes, que son estos dos. Entonces, de igual forma, va a sumar o restar esos dos términos. Primero ponemos 5x a la 4, que ya lo habíamos operado, y revisamos entonces acá los coeficientes. Menos 2 más 6. Menos 2 más 6 es más 4. Entonces ponemos más 4x al cuadrado. Y ya no podemos reducir más porque ambos términos no son semejantes. Último ejemplo. En este último ejemplo intentaremos ir un poco más rápido. Vamos a buscar términos semejantes que tengan la misma parte literal igual a b cuadrado. Entonces revisamos que son estos, estos y estos. Entonces vamos a sumar y restar estos términos. Menos 2 del primer término más 1 del segundo y más 4 del cuarto término. Entonces menos 2 más 1 es menos 1. Menos 1 más 4 es más 3. Más 3b cuadrado. Los demás términos que no he tocado, o sea, los términos que tienen a cuadrado, los pongo tal cual. Menos 3 a cuadrado, menos 2 a cuadrado, menos a cuadrado. En la siguiente que me salió, en el resultado que acabé de hallar, busco términos semejantes. Términos semejantes con b cuadrado no hay, pero con a cuadrado sí hay términos semejantes. Entonces opero sus coeficientes. ¿Cuál va a ser? Los coeficientes de estos tres términos es menos 3, menos 2, menos 1. Bueno, primero coloquemos el resultado que teníamos, 3b cuadrado. Y operemos los coeficientes que habíamos mencionado. Menos 3 menos 2 es menos 5. Y menos 5 menos 1 es menos 6. Resultado de estos es menos 6a cuadrado. Estos son el resultado final que no puedo reducir más por términos semejantes.